Hola a todos, bienvenidos a Territorio Político. Hoy estamos avanzando sobre diferentes temáticas como hacemos semana a semana y siempre nos ha gustado adentrarnos en el mundo de la educación tratando de pensar no solo en el presente sino también en el futuro, de la construcción ciudadana, de qué es lo que va a ser el ciudadano del futuro. Y ahí es donde estamos hoy frente a una irrupción de lo que es la inteligencia artificial en el mundo cotidiano, en el mundo del trabajo y también en el mundo de la educación, donde la primera respuesta es un problema. Estamos frente a un problema, un desafío. ¿Cómo lidiar con eso? La primera reacción casi siempre es la prohibición, tratar de evitarlo tener dentro del aula, tratar de evitar que sea utilizado. Lo primero que se piensa quizás es que es un puente que esquiva el aprendizaje, que esquiva la labor de inteligencia y la reemplaza por la artificial. Pero ¿verdaderamente es eso? Ahí es donde se queda la inteligencia artificial. ¿Nos están reemplazando por completo? Ese desafío es el que vamos a estar tratando de dilucidar, cómo encararlo, de qué manera se ha ido palpando en lo cotidiano, en la práctica real de la escuela. Y para eso está charlando con nosotros acá en nuestro estudio Cristian Leiza y Nerina Gómez, que son docentes. Les voy a dar la bienvenida primero y cuéntenos un poco cuáles son sus experiencias laborales para que sepamos en qué ámbitos son los que se mueven. Bueno, en mi caso soy profesor de primaria, también soy profesor de ciencias políticas para el nivel secundario y actualmente me desempeño trabajando en una escuela secundaria pública en Villa Paranacito y también tengo horas en el nivel superior como en varias materias de la rama de las ciencias sociales, en la tecnicatura de enfermería, en el profesorado de nivel inicial y en el profesorado de educación primaria. Nerina. Bueno, yo soy Nerina Gómez, soy profesora superior en Ciencias de la Educación y siempre me interesó el tema de la innovación, la creatividad. He trabajado freelance online para diferentes países como Guatemala, Colombia, Perú y me dio una visión mucho más amplia de lo que es la educación hoy en día y además ejerzo en el nivel superior en el profesorado en Ciencias de la Educación en ISPED y también en el profesorado de Educación Secundaria en Filosofía en ENOVA de Gualeguaychú, acá también. Bien, entonces tenemos justamente acá dos personas que tienen un abanico bastante amplio en lo que es la experiencia con alumnos de diferentes niveles educativos, y esto nos va a permitir también pensar cómo los utilizan cada uno a su manera, cómo han tenido que enfrentar este problema. Ciertamente se encuentra en una institución que con Cristian lo hemos hablado en otras oportunidades. Estamos frente a una institución educativa que tiene todavía dejos de una institución tradicional. Nosotros en Argentina, desde 1880, esa década, fue que se hizo la ley 1420 y a partir de ahí la educación se empezó a desarrollar. Desde aquel entonces hasta hoy se ha tratado de ir haciendo evolucionar a la par de lo que son los cambios de contextos, lo que es la educación, la institución educativa. Sin embargo, uno ve el aula y prácticamente, salvo que en vez de tizas están usando marcadores, salvo algunos detalles como tener el celular en el aula o una calculadora, mucho más no ha cambiado. Cambiar una pluma por una virome, son pequeños cambios que han ido surgiendo casi a la fuerza más que por una planificación. Hoy tenemos la inteligencia artificial que da un nuevo salto. Yo recuerdo cuando éramos chicos, estudiábamos computación en la escuela con unas computadoras que ya eran viejas para la época. Estábamos con DOS cuando ya estaba el Windows 95 y el Windows 98. Es decir que ya hasta en la implementación de ese tipo de tecnologías que para hoy son obsoletas, estábamos retrasados. ¿Cómo hacemos con esto hoy? ¿Qué es lo que han estado viviendo en estas primeras etapas de la inteligencia artificial a nivel global? Bueno, en principio decir que la educación y el sistema educativo siempre se encuentran en constantes desafíos, que las cuestiones sociales, las tendencias, las modas, el mercado, todo resuena dentro de lo que es la escuela. Así que por un lado los docentes ya estamos bastante acostumbrados, como decís vos, en algún momento
también a la computadora. También había un cierto recelo, se creía que las personas iban a dejar de poder escribir o que iban a perder algún tipo de competencia. Sin embargo, con el tiempo se ha ido logrando un equilibrio entre una cosa y la otra. Con la inteligencia artificial entiendo yo que es algo bastante parecido. Si uno lo toma como un recurso más de los tantos que hay, y no por ahí, digamos, prohibirlo o demonizarlo o verlo como algo negativo, si bien obviamente que puede tener efectos negativos, eso es indiscutible y después cualquier cosa lo desarrollaremos más en profundidad, pero si se toma con un cierto equilibrio, de una manera adecuada, y eso no impacta en justamente la pérdida de la inteligencia natural de las personas, y es algo más a disposición de la gente y está regulado de alguna manera, no creo que sea un mayor problema. El tema es que, bueno, hay que acostumbrarse a esto, que es un poco novedoso en cuanto a la masificación de la inteligencia artificial, el acceso que tienen las personas, inclusive ahora de manera gratuita, y bueno, ver cómo hacer que eso se adapte a los tiempos y a las exigencias de los niveles educativos, pero bueno, en principio creo que no es algo quizá tan preocupante, pero sí es algo más que preocuparse, habría que ocuparse y sí regularlo de alguna manera. Sí, condicionantes que son Claro. bastante complicados en esta Sí, Argentina sí. también. Nerina, ¿qué perspectiva personal ha tenido usted con la inteligencia artificial en estos últimos tiempos? Bueno, personalmente yo considero la inteligencia artificial como en una doble mirada, por un lado como un reto y por otro lado como una oportunidad. Un reto o un desafío que nos interpela como docentes con los sujetos que tenemos frente al aula, y por otro lado como una oportunidad, porque no podemos ocultar que la inteligencia artificial está en la vida de cada uno de nosotros. De hecho, si nosotros queremos buscar algo en Google, y seguramente quien esté mirando habitualmente utiliza el buscador de Google, con el cual le dice, hola, ¿qué es la inteligencia artificial? Y eso responde, eso es un sistema de inteligencia artificial. Entonces, nos interpela a nosotros en el día a día, tanto como personas, como docentes, y también a estos estudiantes. Entonces, no podemos dejarlo de lado. Sí, desde una perspectiva, como decía Cristian, un poco más ética o contemplando cuestiones que antes no se pensaban en los métodos tradicionales. Vamos ahora a la parte que quizás un poquito mencionó, como para dejarla más adelante. Vamos a llegar a ese adelante ahora, que es el cuchillo es un arma de doble filo. Uno lo puede utilizar como para algo productivo, como lo puede usar también para algo negativo, como un arma. Entonces mi pregunta inicial sería, pensándolo como una amenaza, ¿qué es lo que amenaza la inteligencia artificial hoy en día? Lo que por ahí puede ser delicado son algunas cuestiones como lo que tiene que ver con los derechos de autor, por ahí también con que, como decimos a veces en educación, el recurso se convierta en el todo, entonces algo más de lo que disponemos como es la inteligencia artificial sea lo único a lo que ya sea un docente para dar clases o un estudiante para resolver sus ejercicios o para estudiar, utilice únicamente la inteligencia artificial, prescindiendo de la riqueza intelectual que tienen los textos originales, los libros, los autores, que obviamente en la inteligencia artificial creo yo que no va a poder nunca igualar eso. Lo que por ahí ofrece la inteligencia artificial es un acceso quizá más rápido, más acotado, más seleccionado, pero digamos es como que depende cómo se use, puede llegar a ser como lo que antiguamente, vos te acordarás, Alejo, o vos, Nerina, cuando éramos más chicos nosotros, el famoso copia y pegue que te decían cuando, bueno, tratar de evitar eso, que no sea un copia y pegue, que no sea, bueno, yo saqué esto, ahora, ¿qué quiere decir? Ni idea, no sé, no lo puedo ahora. Si de esto que vos me trajiste
sacado de inteligencia artificial, perfecto. Vos me lo podés argumentar, justificar, encontrarle fortalezas, debilidades, hacerle tus aportes, ponerlo en tensión con tus colegas, con tus compañeros de curso si sos un estudiante y buscarle otras vueltas más. Bueno, ahí sí es algo interesante a traerlo. Ahora, si la inteligencia artificial va a hacer todo, no, ahí me parece que es preocupante. Claro, es decir, para sintetizar estaríamos hablando del el gran desafío de la educación es desafiar a la inteligencia artificial y al estudiante para que la utilice como parte de un proceso mucho más grande, para no generar lo que sería la pereza intelectual. Exactamente, tal cual. Nerina, cuando hablamos de este tipo de amenazas, también hay algo que se ha hablado mucho, es el tema de la autonomía, porque la educación siempre se ha pensado para lograr ciudadanos libres. Sin embargo, entregar también un poco procesos de inteligencia a una máquina, sea una máquina muy compleja o muy rústica, en este caso estamos cada vez más complejas estas maquinarias, nos encontramos frente a un problema que sería hasta qué nivel el alumno o la ciudadanía en general estamos sometiendo o entregando nuestras libertades a este tipo de tecnologías. Sí, de hecho, como vos mencionás, tiene que ver con eso. Ahí puede llegar a haber una pérdida de la autonomía por parte del estudiante e incluso de los ciudadanos en general, dependiendo del uso que se haga de la misma. Creo que estaría muy mal tener una visión tan simplista como para decir la inteligencia artificial nos hace perder nuestra autonomía, porque en realidad es una herramienta más, como es el Internet, como son todas las nuevas tecnologías, de hecho, como estamos ahora reunidos, pero siento que sí, si tiene un mal uso, podemos ir para ese camino. De hecho, hoy nombré la cuestión ética porque es muy importante. Si yo busco una información que el docente me solicita en Internet y utilizo, por ejemplo, ChatGPT, que es un sistema de la inteligencia artificial, me da la respuesta y yo la copio y la pego. ¿Hasta qué punto, si yo no puedo argumentar, justificar, está mi autonomía como estudiante o como persona en general? La estamos dejando de lado. Entonces, creo que la autonomía se pierde en las escuelas o instituciones educativas de acuerdo a cómo el docente también aborda la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con esto? Que si el docente tradicional, y acá no hablo de edades, hablo de la metodología, elabora preguntas y respuestas que son de tan fácil acceso que cualquiera las puede encontrar en Internet, simplemente va a utilizar la inteligencia artificial, va a responder y eso va a estar aceptado. Ahora bien, tenemos que ver hasta qué punto eso es aprendizaje o enseñanza y en qué medida colabora con ese estudiante a fomentar su autonomía. Me hizo recordar a cuando agarraban el manual de Santillana y te decían las preguntas y estaba ordenada. Cada pregunta pero estaba sigue en el primer pasando. párrafo, en el segundo párrafo. Bueno, se podía hacer la pereza en un libro, se puede hacer también con esto. Pero ahí entramos en otro de los desafíos que también está como condicionante para que no sea un problema la inteligencia artificial, que es el desafío de la formación docente. Cada docente está librado a su suerte a la hora de implementar medidas o de actuar frente a esta realidad que es que cada uno de los chicos ya tiene la inteligencia artificial en sus manos. Puede usarla, puede no, pero no sabe con qué se va a encontrar. Y ahí está el tema de la formación como un problema, porque estamos aprendiendo también a la par. ¿Quién nos va a enseñar la inteligencia artificial si salió hace 2 años para nosotros como problema real? Es decir, también estamos aprendiendo a la par de lo que tenemos que enseñar y creo yo que ahí nos encontramos frente a una fragilidad en este esquema de transición donde no se puede poner pausa y decir, bueno, entremos dentro de 10 años, ahora sí podemos habilitar la inteligencia artificial. ¿Cómo ven ese problema de la formación? ¿Qué lugar tendría que tener la política? ¿Creen que la política puede llegar a tener ese rol que hasta ahora, bueno, vale mencionar como una apreciación personal que no lo ha logrado implementar en otros tipos de cuestiones? Yo creo que sí, me parece que siempre la intervención del Estado es necesaria, la regulación de las actividades, y en el caso de la educación, que primero que nada es un derecho tan elemental para la sociedad y que el Estado es el principal garante, debería básicamente, creo yo, ya estar preparando
capacitaciones gratuitas y masivas a todos los docentes en esta inteligencia artificial, en estas nuevas tecnologías. A la par también de que ya los legisladores deberían estar quizá tratando algún tipo de ley, es decir, que el Estado ya debería estar actuando en consecuencia, y que lógicamente esa inversión necesaria que tiene que hacer el Estado en capacitaciones y demás hacia los docentes debería estar. Pero bueno, no es algo novedoso, si bien ahora estamos en un escenario quizá un poquito más particular en cuanto a la inversión o no en educación y a toda esta discusión ahora sobre el Estado presente o Estado ausente, pero creo que en líneas generales, un poco más o un poco menos, todos los últimos gobiernos han estado bastante ausentes a la hora de la capacitación docente y de esto de tratar de ir un poquito más, no digo por delante, pero aunque sea un poquito más a la par de los emergentes que van surgiendo. Creo sí, ahora por no faltar a la verdad tampoco, que es un poco más notoria esta falta quizá de inversión o de intervención estatal en cuanto a lo educativo, pero bueno, espero que pronto se tomen cartas en el asunto, porque es un tema que ya debería estar tratándose. Incluso agrego lo que ha sido para nosotros la experiencia de los encierros masivos del 2020, que forzaron a que los docentes casi voluntariamente crearan mecanismos por internet, y luego de eso lo tiraron todo a un costado porque no hubo ni siquiera planificación sobre la marcha. Es decir, que volvimos los pasos atrás, hoy está todo prácticamente igual, con alguna que otra pequeña antorchita que quedó encendida. Es decir, fíjense cómo incluso forzados para avanzar no se ha logrado consolidar institucionalmente algo. Le permito a usted, Melina, que hable al respecto. Bueno, con respecto a avances, no ha habido avances significativos. Y si bien lo de la pandemia fue una experiencia trascendental para muchos docentes, el tener que disponer de sus propios medios, de su teléfono, de su computadora y hasta de lo que no tenían para llevar a cabo la tarea docente, nos hace replantearnos también ese rol docente, y que nosotros nos encontramos con estudiantes que, en mi caso, como enseño en profesorados, que están queriendo aprender sobre nuevas tecnologías, sobre todo esto que está pasando, pero no está arreglado en ninguna parte. Los currículums son anticuados, ya sabemos que esto viene desde hace tiempo, y en ninguna parte aparece como un factor común o de preocupación esto de la inteligencia artificial, que sí aparece en otros países no tan lejanos de nosotros como es Chile, donde ellos han reglado un poco el uso de la inteligencia artificial por medio de una normativa o una guía del buen uso de la inteligencia artificial, para que aquel docente que inevitablemente no se puede capacitar, al menos tenga esa herramienta del Ministerio de Educación. Siento que a nosotros nos estaría faltando eso, o sea, más allá de las capacidades y de las competencias que uno como docente pueda tener o pueda fomentar en sus estudiantes. Un marco básico regulatorio. Un marco básico que regule eso. ¿Consideran más allá de lo que es la educación en sí misma, sino la inteligencia artificial en lo cotidiano, consideran que es capaz a corto plazo de reemplazar, sustituir habilidades humanas? ¿Y hasta qué punto esas habilidades humanas quedan truncas? Porque venimos de épocas donde se han hablado acerca de las máquinas nos van a reemplazar, y eso siempre quedó como una utopía incumplida, pero han avanzado en muchas cosas, hoy necesitan menos cantidad de personal para hacer determinados tipos de cosas. Hay quienes están hablando acerca de que la inteligencia artificial es el futuro de la educación, que sean inteligencias artificiales las que sean docentes, porque como pueden personalizar tanto la educación o las respuestas que dan, es como una especie de docente constante al lado tuyo. ¿Cómo ven ese riesgo también que es para la educación de la labor docente? Que creo que debe ser un problema que varios docentes se están preguntando, ¿qué va a ser de mí en un pequeño futuro?
Sí, bueno, esta cuestión, como vos bien decís, se viene hablando de hace rato. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, desde el año 2019 ya viene haciendo algunos encuentros y viene tratando la temática de inteligencia artificial. También un poco cuando pasó lo de la pandemia, esto se puso un poco en cuestión, esto de la educación virtual y demás. Claro, sí, las instituciones educativas sí. Se justificaban o no, claro. De hecho, también hay una nueva movida ahora que en algunos lugares se está dando, que es esto de familias que viajan mucho por el mundo, que hacen tipo estos que ponele se recorren, no sé, de Ushuaia a Alaska en una, no sé, en una combi, sí. Y bueno, le brindan un tipo de educación a sus hijos que ahora no me acuerdo cómo es que se llama. Homeschooling. Bueno, es una nueva modalidad también. Ahora bien, dejando todo eso de lado, yo creo que al menos en lo personal soy un fiel defensor de la educación, sobre todo de la educación pública, gratuita, de esta cuestión que me parece a mí que la educación es un acto profundamente humano, es insustituible el vínculo con otros niños o jóvenes o adolescentes o incluso adultos de su misma edad, digamos, cuando estudian cualquiera de los niveles del sistema educativo, el contacto con el docente. Eso me parece que no va a haber nunca una aplicación de una tecnología que lo pueda reemplazar. Ahora bien, dicho todo esto, sí digo que a veces al mercado poco le importa las cuestiones que tienen que ver con lo humano y con las cuestiones que son de calidad y lo que miran son quizá otros números y incrementar sus ganancias. Entonces, en términos de incrementar sus ganancias, ya hemos visto que hay algunos grandes grupos empresarios o de poder que están dispuestos a todo y no sería utópico pensar, no digo en un reemplazo de la escuela ni del docente, pero sí quizá en reducir, por ejemplo, no quiero dar ideas con esto, pero podría pasar de, por ejemplo, decir, bueno, que haya un docente que supervise la tarea de, yo qué sé, 200, 300 chicos, o que sea un docente, pero que después ciertas áreas específicas la hagan a través de una aplicación o de una inteligencia artificial y haya un docente que sea como un supervisor de todo ese proceso. Claro. Y de pronto achique de... Frente a un problema, claro, porque la mayoría va a estar automático, sí. Frente a un problema yo te respondo. Sí. Y libero, qué sé yo, en vez de tener 40 cargos docentes, tengo uno. Achico 41. Y además también con esto me sacaría el problema de encima, porque lamentablemente para alguna visión respecto a lo que es el achicamiento del Estado, todo esto lo ven como un problema. No creo que estés muy alejado con esta idea, porque en Buenos Aires uno ya puede ver en cotidiano que ya no hay personal de seguridad. Hay unas plataformas que son tótems donde está simulado un video de un hombre de seguridad y está todo vigilado por automático. Claro. A eso han reemplazado el personal con ese tipo de cosas. No estaríamos muy alejados en ese riesgo frente al personal. Claro, eso apunto también, que muchas veces se habla de la falta de infraestructura, de las escuelas que no están en condiciones. Entonces, bueno, sería genial. Claro, los chicos se quedan en casa, no hay que hacer escuela, los supervisa uno y bueno, cada tanto, qué sé yo, 1 o 2 encuentros presenciales y la verdad que podría ser una cosa futura. Las inversiones en el tema, claro, se esconde todo bajo del fondo. Sí, claro, sí. Así que es preocupante, sí. Medina, me gustaría un poco su visión sobre este tipo de desafíos. Sí, yo siento que en realidad al docente se lo tiene desde una concepción que ya no está vigente, que es ese que enseña, ese que da, ese que se pone frente al aula para darle algo a alguien que no tiene. Y para mí tenemos que desterrar esa visión y entender al docente como guía y quien establece esos lazos vinculares que una máquina no puede hacer. De hecho, ya sabemos que hay aplicaciones como el último ChatGPT que vos le podés decir, me pasó esto, y desde lo sentimental hablarle de todo un poco, pero no deja de ser una emulación de lo que podría llegar a ser la realidad, porque la inteligencia artificial no es ni más ni menos que querer simular la inteligencia humana en una máquina. Y en ese querer se pierden un montón de cosas. Entonces, para mí, aún estamos un poco alejados de esa posibilidad de que el docente se desplace,
pero no así esto de, en esta modalidad combinada de la que tanto se habla o híbrida, contemplar nuevas aplicaciones o uso de otros dispositivos. Habrá que ver qué inversión puede llegar a hacer el Estado en materia de educación, porque eso requiere una inversión importante, entendiendo que nosotros frente al aula nos encontramos con que ni siquiera tienen acceso a Internet, o que algunos estudiantes, aún con todas las nuevas tecnologías, no disponen de una computadora. Entonces siento que es un desafío y que no va a ser tan fácil de reemplazar. Me gustaría ir a lo palpable, a lo más cercano. Ustedes se desempeñan como docentes. ¿Qué experiencias han tenido con la inteligencia artificial personal ustedes, de sus alumnos, de situaciones que han vivido? Bueno, Arranque, Marina. Si querés comienzo yo. Yo utilizo a diario la inteligencia artificial porque quiero evitar demonizarla o hacer ver que es lo peor que te puede pasar. Y creo que la única forma de saberlo es mediante el conocimiento, poniéndolo en juego y diciendo, bueno, está errada, ¿por qué no? Para ver diferentes puntos de vista, para crear debates, porque te crea debates también, para todo lo que tenga que ver con usar el pensamiento crítico, no usarlo como única estrategia. Entonces lo utilizo a diario. De hecho, mis estudiantes usan ChatGPT. Hemos buscado ejemplos de planificación docente para que vean que no sirve copiar un modelo que viene de internet, sino que hay que poner el rol docente en juego. Después hemos creado canciones de acuerdo a temáticas que vemos en la formación docente que se hacen a partir de una información o prompt que el estudiante escribe. Entonces ahí pongo en juego qué sabe el estudiante sobre eso, y es una forma de evaluar de forma mucho más amena, mucho menos prejuiciosa en torno a estos nuevos procesos de inteligencia artificial y nuevas metodologías, y además a los chicos les gusta mucho. No importa la edad que tengas, siempre el que involucres algo que es nuevo, que por ahí no está tan probado, es interesante, resulta interesante. Así que yo lo trabajo a diario y lo veo como algo positivo, siempre hablando de esta cuestión ética de, bueno, si yo tengo un trabajo no puedo pretender que la inteligencia artificial lo haga, y tampoco me da certeza de que lo que esté diciendo esté bien. Y eso es importante aclararlo, porque por ejemplo, ChatGPT te va a responder algo en torno al conocimiento que tiene sobre eso. Y si vos le decís además una información que él no tiene, él o ella en este caso, porque es una máquina, no va a filtrar si eso es correcto. Entonces va a transmitir eso a cualquier otra persona que esté interesada, y esos son los peligros que tiene. Y también procesa la respuesta de acuerdo a cómo le hiciste la pregunta. Si se le hiciste mal, te va a responder cualquier cosa. Totalmente. Quizás consideras que te la respondió bien. Cristian. Bueno, también muy parecido. Yo cuando he incorporado inteligencia artificial o por ahí mis estudiantes me han dicho que lo buscaron a través de inteligencia artificial, lo que hago es darle otra vuelta de rosca en el aula, sin posibilidad de que, digamos, me la dibujen para la próxima clase, sino en el momento, bueno, a ver, de esto que vos encontraste, ¿en qué estás a favor, en qué estás en contra? ¿Cuál es la fortaleza o la debilidad que esto presenta? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te parece que no es tan así? Le intento como dar esa vuelta de rosca para que justamente, siguiendo el lineamiento de lo que traía Nerina, buscar ese pensamiento crítico, autónomo, auténtico, de ese ser humano que es único, irrepetible, que está ahí sentado y que así diga la más grande de la genialidad o la peor de las burradas, es lo que él piensa, es respetable y es un pensamiento que le ayuda al menos, por más que no esté acertado en lo que está diciendo, a poder repensar eso que se le da como una verdad revelada, porque esto sería como yéndonos muy a tiempos remotos, como ir al oráculo a que te revele, digamos, el misterio, ¿no? Esto sería lo mismo, y no, la verdad que no, la inteligencia artificial no es el oráculo, no es el psicólogo, no es Gabriel Rolón, no te va a conseguir novia, no te va a solucionar la vida, no, digamos, o sea, y ojo que también tenemos que ir trabajando a la par de eso, porque el objetivo del desarrollo de la inteligencia artificial es llegar a ese exactamente, nivel. Entonces, bueno, hay que verlo con cuidado, o sea, está bueno, sí, es un recurso, está genial, pero bueno, hay que saber mirarlo críticamente. Última parte de la entrevista, lamentablemente se nos va el tiempo, pero realmente es apasionante poder hablar de todo esto. Yo quiero saber, en las experiencias que ustedes han tenido, ¿qué espacios de debates ustedes han promovido o han estado participando, o ven que no hay espacios de debate de esto? Porque
genera miedo, genera angustia, más vale no hablar del tema y dejar que esté todo como está. ¿Cómo lo han vivido a eso? En lo personal, justo en esta época nosotros estamos en todas las instituciones entrerrianas pasando por lo que son los famosos días, jornadas institucionales. Justo hoy tuve una, mañana tengo otra y así. Y la verdad es que de lo que se está hablando en las jornadas institucionales son de cosas que por un lado sí son ciertamente interesantes, pero otras ya están como muy trilladas o son como muy repetitivas o la verdad que se han incluso hasta quedado desfasadas en el tiempo. Y justamente este tipo de cuestiones que son las que hoy nos atraviesan, junto a todo lo que tiene que ver con la educación emocional, con cómo está el sujeto que nosotros tenemos sentado en el aula, las personas con las que trabajamos, todo ese tipo de otras cosas que suceden, como que la escuela todavía no las ve, como se dice ahora, no la ven, bueno, todavía medio que no la ven, no se ve eso. Así que venimos bastante atrasados en el debate. Obviamente que uno a veces entre colegas conversamos, hacemos estas famosas charlas de sala de profes o en algún pasillo, donde sí vemos cómo buscarle la vuelta justamente a esto nuevo que va surgiendo, pero desde, digamos, la parte institucional o gubernamental o de quienes conducen los destinos de la educación, todavía lamentablemente están a años luz de ponerse a la par de lo que realmente hoy se tiene que discutir en las escuelas. Eso me lo imaginaba, pero quería ver si en la parte micro de una institución capaz que sí. Sí, surgen, pero como te digo, así a nivel de par a par. Claro. Entre docentes. Claro. Nerina, ¿qué coincido totalmente con lo que argumenta Cristian, porque es así. Nosotros nos encontramos con que es una preocupación porque como docentes tratamos de interiorizarnos de las novedades, de todo lo que más podemos llegar a conocer y hacemos nuestras capacitaciones pagas y demás. De hecho, yo tengo conocimiento de esto porque me interesé e hice una diplomatura la cual pagué de mi bolsillo. Pero en cuanto a instituciones, yo siento que a ninguna institución le está preocupando como debería preocuparles este tema de la inteligencia artificial. Sí lo charlamos entre docentes o con los estudiantes, pero no va más allá de una decisión personal. ¿Y con los padres? ¿No han surgido en sus experiencias, obviamente? ¿No han tenido choque? No, por el momento no. Mi hijo lo hizo él, no lo hizo con una inteligencia artificial. No, por el momento la verdad que no. Bien. No. Bueno, final entonces de esta parte de la entrevista. La verdad que ha sido un placer poder compartir con ustedes este espacio de reflexión. Estamos abriendo esa discusión para que cada uno ahora en su casa y en su institución educativa tratar de poner sobre la mesa esto. Vamos encendiendo la mechita como para que la vida no nos pase por encima, en este caso de inteligencia artificial. Cristian Leiza y Nerina Gómez, muchas gracias por haber estado. Gracias a vos. Territorio Político continúa, gracias por estar del otro lado, nos vemos enseguida.